Estás escuchando Leer para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Leer para contarlo. Muchísimas gracias, Alberto. Pues muy bien, con muchas ganas de charlar contigo y hablar de libros y de lecturas. Bueno, principalmente de uno de ellos. Tú eres una gran lectora, te sigo desde hace algunos meses, como te contaba antes, en Substack. Pero bueno, también a raíz de ahí te he ido siguiendo en más sitios, en Instagram principalmente. Tienes un perfil lleno de libros por todos sitios. No sabía cuál Como mi casa. no, no sabía cuál ibas a elegir. Y has elegido uno que casualmente también me he leído yo, así que genial. Cuéntanos cuál es y por qué lo has elegido. Bueno, pues esto de elegir un libro, solo un libro, es muy difícil porque evidentemente yo leo muchos y además es como tener un hijo favorito, ¿no? Aunque no sean tuyos propios, y que es verdad que es difícil que un libro condense todo lo que te gusta de la literatura. Pero he elegido para hoy También esto pasará, de Milena Busquets, que es un libro que ya va a hacer 10 años y que he leído a lo largo de estos 10 años muchas veces, y que creo que es un buen libro que refleja una parte de cómo yo entiendo la lectura en mi vida, ¿no? Que más que pues un entretenimiento, más que arte, es como casi un acompañamiento vital. Y a lo largo de mi vida yo he leído desde muy pequeña y he ido evolucionando como lectora, ¿no? Y creo que También esto pasará, de Milena Busquets, fue uno de los libros, puntos de inflexión en mi forma de entender la literatura y de ir eligiendo otras nuevas lecturas. Yo nunca leo sinopsis, desde hace ya muchos, muchos años que no leo sinopsis, elijo los libros o bien por sus títulos, o bien porque el autor o la autora ya lo conozco, o bien porque me fío de la editorial. Y en este caso, pues lo elegí por el título, También esto pasará, que en ese momento me venía súper bien. Entonces creo que es una forma de literatura que habla mucho del tipo de libros que leo, que recomiendo, incluso casi de cosas que llego a escribir. Ojalá llegara a este nivel, pero a mí un poco también, como entiendo la escritura, está muy relacionada con este libro. Y bueno, me parecía un buen punto de inicio de conversación. Dijo una vez Manuel Javois al hilo bueno, una conversación con Milena Busquets en algún, bueno, no recuerdo muy bien en qué tipo de evento, que era el título del libro perfecto. No había un título y la verdad que tiene razón. Es verdad. Te abre totalmente las puertas al universo en el que te vas a meter, ¿no? Que al final También esto pasará. Un libro de duelo, un libro de duelo y por tanto de muerte y de vida a la vez, ¿no? De qué pasa en ese momento cuando de repente algo que no sabías y no eras muy consciente que te estaba insuflando la vida, como en este caso es la madre bueno, está muy relacionado con la vida de Milena cuando perdió a su madre Esther, que era una famosísima editora y escritora. Y va un poco con la textura que empieza a tener la vida a partir del momento en el que pierdes a alguien muy cercano, ¿no? De esto que dices, pues las cosas más cotidianas de la vida de repente empiezan a tener un vacío y un peso a la vez, ¿no? Como esa dicotomía que tiene cuando de repente te despiertas por la mañana y es un acto que haces todas las mañanas y que muchas veces no tiene mucho sentido, pero de repente tienes un duelo y es como, oh, cómo pesa despertarse, ¿no? O el primer café, en este caso, pues son las primeras vacaciones sin su madre. Y bueno, me fascina cómo lo cuenta con una normalidad y cotidianidad como muy relajada, Muy natural, ¿no? muy natural, que creo que es una de las cosas más difíciles de hacer a la hora de escribir, que parezca natural. O sea, lo impostado es más fácil de conseguir, ¿no? Es un poco como lo de Picasso, aprende a pintar como los genios para poder después pintar de nuevo como un niño. Y este caso yo creo que Milena lo consigue. Esa parte de naturalidad, de que todo parezca como que te lo está contando casi como una amiga. Y después hay otro punto que me encanta de Milena como escritora, no solamente en este libro, sino también en los artículos que va publicando poco a poco, el último en Ensayo General, por ejemplo, y también incluso cuando la escuchas hablar, que es como es una persona tan sumamente profunda, sensible y emocional, y a la vez muchas veces banal, ¿no? De repente eso se mezcla con cualquier tontería de que sea un jersey, o que sea un chico, o que sí, una comida. Y me fascina eso porque es muy parecida a lo que es la vida, o como yo siento que es la vida.
Sí, bueno, todos somos un poco así, ¿no? Por un lado frívolos y por otro lado sentimentales. Lo único que, bueno, es verdad que Milena en ese sentido es, bueno, lo decíamos antes, muy natural. Una persona que cuando escribe o cuando la ves o la escuchas o la lees en una entrevista, es una persona bueno, también se trasluce un poquito su literatura, ¿no? Nunca sabes si la protagonista de sus libros es un trasunto de ella, es un sí pero no, en ese sentido siempre hay un halo de misterio en sus novelas y no sé, siempre me ha parecido muy interesante cuando he leído a Milena. Mm, sí, sí lo es. Sí, bueno, está muy, muy ligado a esta reflexión que también ella a veces hace cuando muchas veces la tachan de la autoficción, ¿no? Y de Mm. todo lo que creo que vamos superando poco a poco ese estigma de la autoficción, pero que a mí me parece que todo es autoficción, incluso ella habla de Proust, ¿no? Y de cómo En busca del tiempo perdido también es autoficción de alguna manera y que nadie nunca se ha echado las manos a la cabeza diciendo, bueno, Proust no es un verdadero escritor porque lo que hace es contar su vida de otra manera. Y bueno, yo creo que ella es un poco, tiene esa magia, ¿no? De hacernos sentir también a todos muy reflejados. E incluso yo creo que la gente a la que no le gusta Milena Busquets cuando la lee es porque no les gusta ver reflejados esa parte de sí mismos bueno, eso que decías tú, todos somos a veces un poco frívolos. Y muchas veces no nos gusta aceptarlo, ¿no? O nos escuece un poco darnos cuenta de que también tenemos ese punto de frivolidad. Incluso verlo en otros, ¿no? Que yo creo que es esto lo que le pasa a Milena, que hay mucha gente que, bueno, que la tiene por bueno, lo decías tú antes, ¿no? Por una persona absolutamente frívola, pero yo creo que es por eso, porque de alguna forma nos molesta ver que a alguien no le importa ser frívolo en un momento dado, Que cuando nosotros nos todos cortamos de ser somos. frívolos y ella se lo permite, ¿no? Es como, joder, ¿por qué se permite esta mujer ser frívola cuando Sí, yo sí. no me lo permito? Sí, totalmente. Y lo hace pues, una vez más con esa naturalidad, ¿no? De que la vida no es tan importante. Incluso yo también leo mucho sobre maternidad y sobre cómo a las mujeres les pesa el papel de la maternidad. Y en este libro de Milena, así como en otros, ella se lo toma de otra manera, o sea, se lo toma desde el disfrute máximo de los hijos y puede ser desastrosa en ciertas cosas, ¿no? Pero es que le da exactamente igual, ¿no? Y me encanta eso. Y a mí me encantaría ser más como Milena o como sus protagonistas de sus novelas y de sus artículos, porque, no sé, es que la vida no es tan seria, ¿no? Aunque seamos sensibles y aunque a veces nos duela, está bien tomarse la vida con un poquito más de relajación. Decías antes que fue este libro una especie de punto de inflexión en tu trayectoria lectora. Sí. Eh, ¿Por qué? ¿Qué cambió a partir de esa lectura? Bueno, hombre, yo empecé leyendo El barco de vapor, ¿no? Y Manolito Gafotas y estas cosas, y después ya en la época de la universidad ya tenía como dos vertientes. La vertiente en la que leía, pues, novelas más ligeras, pues, tipo Federico Moccia, Ana Gavalda, o Muriel Barbery, ¿no? Ese tipo de novelas. Y por otro lado ya era como lo pesado, pues no tanto como pesado, pero sí como los clásicos, ¿no? Como que también leía por otro lado Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, entonces como tenía esa dicotomía, ¿no? Y de repente encontré en esta novela pues algo que unía ambas cosas, que unía la calidez y la calidad de los libros más clásicos y a la vez pues un nuevo acercamiento a la vida normal que tenían esas novelas que no sé qué. Como que empecé a encontrar que había novelas que podían juntar ambas cosas, ¿no? Que las dos cosas se me hacían como muy siempre una cosa o la otra y a partir de ahí pues eso, empecé a leer mucho más novela contemporánea, que no leía tanto, más novela también escrita aquí en España, empecé a conocer más autoras y autores pues eso, de este momento y más o menos por esa senda es por donde continúo. A esto le he ido añadiendo pues otras cosas, pues leer más tipos de ensayos, pues a veces también autoras del siglo XX no tan reconocidas, como Natalia Ginsburg, etcétera. Pero sí, para mí fue un punto de inflexión y empecé a encontrarme más en este tipo de forma de escribir. Y has contado también que no lees sinopsis. No leo sinopsis, nunca jamás. Y de hecho yo en Instagram cuando subo los libros que leo,
no cuento nada del libro. No cuento ¿Y por nunca nada del libro, cuento una frase que a mí me lleva a la reflexión y es una cosa hecha a propósito. Hay un montón de cuentas que ya cuentan la reseña, que te hacen... Yo no soy crítica literaria tampoco, yo simplemente soy una lectora. No soy quien para criticar nada y además, como persona que ha intentado escribir o que no puede dejar de escribir, no sé en cuál de las dos me sitúo más. Sé lo complicado que es llegar a conseguir terminar una novela o un libro y me parece que la experiencia lectora depende también mucho del lector y del momento en el que esté y el momento en el que lo coja. Entonces, criticar desde la subjetividad, así abiertamente, en público, para que lo vea un montón de gente, pues me parece como, no sé, como que no va conmigo. Entonces, yo lo que hago simplemente es poner la foto, unos subrayados que más me hayan gustado de la novela y contar, pues, en una frase o un par de frases, ideas que me sobrevuelan a mí alrededor del libro. Pero no cuento la sinopsis porque creo que parte del ejercicio del escritor es descubrirte la historia según lo que te va contando. Entonces, si tú vas con la sinopsis, ya vas con un mapa mental hecho, ¿no? Y lo interesante es que no saber de qué va y que sea el escritor el que te va llevando a en qué momento empiezas a saber de qué va el libro. Pero confiesa, algo pasó que de repente dejaste de confiar en la sinopsis. ¿Cuándo se Porque produjo me, esa des- decepción? porque me destripaban muchas cosas. ¿No hubo un momento clic en el que... Ah, Hace muchos años que no leo sinopsis, hace como 12 años, así que sí, fue un momento clic, no me acuerdo. Pero vamos, ya te digo que incluso, bueno, también soy muy visual, también hay veces que es como un poco, entro en la librería, casi el 99% de los libros que leo los leo en papel, ya sea en librería o en biblioteca, me dejo un poco llevar por las vibraciones. Sí que es verdad que hay veces que digo, ay, tengo cuerpo de acantilado, ¿no? Y entonces busco algo de la editorial porque sé un poco el tipo de sensaciones o el tipo de calaje que tienen ese tipo de libros editados por esa editorial. Pero bueno, más allá de eso y de autores que conozco, me dejo llevar por los títulos muchísimo y por las sensaciones que me da la portada también. ¿en qué sentido te dejas llevar por la portada? Yo, por ejemplo, a mí si yo pudiera, probablemente leería todo de Anagrama. Me encantan las portadas de Anagrama y probablemente pues, no me gusten ni, bueno, no sé, el 30% de los libros que puedo hacer Anagrama, pero es verdad que las portadas es una cosa que me intriga muchísimo. ¿Y no sé, qué te da a ti una portada para que acabes comprando el libro? Es que no sé, es una cosa como un poco inexplicable, es como una sensación que tienes con la librería, el momento. Aparte, por ejemplo, me gusta ir a las librerías sola, o sea, no es una actividad que me guste compartir. O sea, me gusta ir a las librerías sola para tener el tiempo de ir viendo y de ir eligiendo. Y en cada momento, yo también, como ya me conozco, sé qué tipo de cosas me pueden gustar, ¿no? Entonces hay momentos en los que necesito una foto bonita o hay veces que necesito como algo muy minimalista. Y después otra cosa que hago también es apuntarme a clubs de lectura. De hecho, aquí yo vivo en León y estoy en un par y es que los clubs de lectura son lo que me sacan de mi cabina de eco, ¿no? De leer siempre lo mismo, de siempre estar en el mismo punto. Entonces, llego a libros muy interesantes cuyas portadas tal vez no me habrían gustado gracias a estos clubs de lectura que también me sacan un poco de ahí. Pero no sé, es una cosa como un poco mágica, ¿no? Es como el amor. ¿Por qué te gustan unas personas sí y otras no? Porque después pones a esa persona en una to-do list de las cosas que estás buscando y igual no las cumple, pero surge. ¿Qué es lo último que te ha sorprendido en el club de lectura? ¿Algún libro que no te esperabas? Pues mira, no es de los últimos, pero sí, tengo aquí un montón de libros que me gustan, pero este libro, por ejemplo, La segunda avenida de Hilda Bustamante, editado Ah, por Sigilo Editorial. sí, Este libro, me lo recomendó Sergio así, Jodar, creo, sí. pues este libro para mí, yo nunca hubiese llegado a este libro
primero porque yo soy bastante más ordenada visualmente, entonces el caos de esta portada probablemente no me habría llevado a hacerla, aunque es preciosa y está súper bien hecha, ¿no? Pero es Se como lleva que mucho ahora ese tipo de portadas. Dolly Alderton me parece que tiene un libro muy parecido y creo que el de Beatriz Serrano, el Premio Planeta, también va por aquí. sí, con ese ha habido un poquito de polémica, pero bueno, no vamos a Ya. entrar en el salseo, que no estamos ahí moviendo los hilos de Planeta, ellos no sé, pero sí que ha habido salseo con respecto a los parecidos. Pero bueno, yo lo leí antes de las Navidades pasadas y fue el libro que más regalé el año pasado y que más recomendé, porque yo en Navidades siempre hago una lista de libros recomendados que comparto en Instagram, porque empecé a hacerlo hace unos años y se me fue de madre y dije, mira, voy a hacer una lista digital y para los que les gusta esto, para los que les gusta otro, lo ordeno así y este fue uno de los que dije, si no sabes qué regalar, regala este, porque es una novela ligera, tierna, divertida, con su puntito de misterio, está estupenda, de Salomé Esper, por cierto, una chica súper joven y que escribe muy bien. ¿Qué es lo que ha pasado con la portada de Beatriz Serrano? Porque te lo pregunto de verdad porque no tengo ni idea, no me he enterado de nada. Bueno, que tiene una cierta similitud, incluso en el tipo de cortes ¿Con este libro en concreto? con esta portada, sí. Entonces, al final, Sigilo Editorial es una editorial independiente, pequeña, pues aquí en España está editando desde hace poco y bueno, pues en la eterna lucha de grandes y pequeños. Ya. Bueno, Marta, ¿has leído lo último de Milena, el ensayo? Es ensayo general, ¿verdad? El Sí, título. ¿Qué te sí, sí, lo pareció? tengo. Yo creo que lo he leído este verano, me parece, quiero recordar. No me acuerdo muy bien. ¿Qué te pareció a ti el libro? Pues a mí me gusta casi más Milena en esta versión, en la versión de artículos o no sé cómo llamarlo, mini relatos o mini piezas, me gusta más que en la versión de novela. Entonces, a mí me gustó muchísimo. Pero es que es eso, mm, que yo no espero más de los libros que me reconforten, ¿no? O sea, no voy a ellos con las expectativas, porque sé que a mucha gente le ha pasado que llega a este libro y dice como, bueno, pero no es tan genial como los demás, ¿no? A mí me gustó mucho y de hecho lo he releído. Yo no soy mucho de releer, releo pocos libros, porque claro, hay tantos por leer que no puedo perder el tiempo en releer, pero este es uno de los libros que sí que releo. Releo esta parte de, bueno, pues lo que voy subrayando, algunos artículos concretos que me gustan. Y bueno, me encanta. Por ejemplo, justamente acabo de abrirlo en el de hombres, ¿no? Y la frase que tengo ahí subrayada como, con los hombres hay que salir corriendo a la primera de cambio, sin dudarlo, sin vacilar, a la primera señal, ¿no? Es como este tipo de cosas que tiene Milena, pues a mí me divierte. Entonces me gusta. ¿Eres muy lectora de este tipo de libros, de artículos o columnas? Cada vez más, sí. De hecho, ahora mismo estoy leyendo el último de Piedad Bonet, La mujer incierta, que no es exactamente de artículos, pero sí es una autobiografía en la que además empieza también con un tema muy interesante sobre el tema este de la autoficción, que creo que, porque Piedad ha escrito un par de libros también sobre historias suyas concretas. Ella perdió a un hijo que se suicidó y escribió su libro más conocido es ese libro. Y entonces ahora hace como una especie de autobiografía suya, pero muy en ese formato también, ¿no? De pequeños artículos, pequeñas piezas, pequeñas píldoras. Y la verdad es que me gusta mucho este tipo de formato. Igual es por la rapidez del tiempo, igual porque las novelas, todas entre ellas, de alguna manera, cuando llevas leídas unas cuantas, pues empiezan a aparecer demasiado, ¿no? Y esto te ayuda a salir un poco más de esa zona como más conocida. Pero sí, me gustan bastante los libros de mini artículos, de relatos. Por ejemplo, yo relatos hasta hace nada apenas leía, pero últimamente estoy leyendo más relatos y también me gustan mucho. ¿Hay algún libro de relatos que estés ahora Ah, leyendo? bueno, hablando no, ese tipo de artículos, no podemos, antes de pasar, perdona que te corte, pero no podemos pasar sin hablar de una de las opciones que decíamos de traer aquí también, que era Teoría de la Gravedad de Leila Ese Guerriero. está por aquí, creo. No, aquí no, pero lo tengo por ahí detrás. Sí. Pero es que este libro, Es una golosina. esto es una Sí. barbaridad. Bueno, todo lo que escribe Leila Guerriero es una barbaridad. Da igual lo que escriba, es increíble. Pero este libro es que es como para, no sé, leerlo mil veces. Entonces, este tipo de cosas donde condensan en pocas
en pocas palabras, ¿no? Cosas con las que te quedas roto. Yo este libro lo leí el año pasado, fue el primer libro que leí en 2023 y fue como un shock de realidad y después mi vida cambió un montón a lo largo del año y todo el rato decía, es que empecé con teoría de la gravedad y esto fue un poco parte del comienzo de lo que se venía, ¿no? Es un libro que también recomiendo muchísimo. Y con respecto a artículos de los que me he traído por aquí, de relatos, este último de La vida por delante, de Magali Echevarne, que también lo conocí por un club de lectura. Ella ha ganado el premio de Ribera del Duero de relatos y son solamente 4, pero están súper bien escritos. Marta Jiménez Serrano con No todo el mundo también Sí. esos libros y Zambra también hace unos relatos fantásticos. El libro este que has recomendado, que acabas de enseñar, es de Páginas de Espuma, ¿verdad? Sí, es de Páginas de Espuma. Estoy leyendo yo en Páginas de Espuma también ahora un libro de relatos de una autora que a ver si podemos traer al podcast en algunas semanas, cuando termine. Voy por la mitad, o sea que no creo que tarde mucho. Hablando de relatos bueno, más bien de relatos de artículos y de columnas y demás, un formato parecido es el de la newsletter. Tú eres una de las escritoras de newsletter en castellano de las que yo sigo en los últimos meses, con Pausa, que es así se llama tu newsletter en Substack, y quería que nos hablaras un poquito de ese proyecto, ¿no? De cómo nace o de cómo te decides por la apuesta por Substack, porque era una plataforma relativamente nueva, siendo la newsletter un formato viejo, pero al mismo tiempo renovado. Bueno, no sé, cuéntanos cómo nace ese proyecto de Pausa y cómo ha ido creciendo, porque es bastante seguida, la verdad, para lo que es Substack y demás, tienes bastantes lectores. Y sí, teniendo en cuenta que Substack no es Instagram, me refiero, pero que Sí. tienes un montante de seguidores interesante y bueno, cuéntanos un poquito acerca de la newsletter. Bueno, a ver, yo si pudiese no escribir, no escribiría, te digo la verdad. O sea, yo Buen escribo titular. porque no puedo evitarlo. A lo largo de mi vida, de hecho, ha habido momentos, justamente cuando leí Todo esto pasará, que fue un momento vital también así como intenso, decidí que se acababa. Porque yo siempre había escrito, siempre había querido escribir y en ese momento incluso tenía en mi mente ay, quiero ser escritora, ¿no? Quiero escribir novela, quiero no sé qué. Y bueno, lo intenté compaginar con la vida adulta de tener que tener un trabajo y demás, y era una auténtica frustración. Incluso durante mucho tiempo dije, se acabó, no voy a volver a escribir nunca más. Yo, ¿para qué me quiero meter en estos problemas si mi vida es estupenda, si tengo un buen trabajo, tengo una buena vida? ¿Por qué tengo que meterme en este berenjenal, ¿no? Pero bueno, al final, cuando las cosas son y no puedo evitar escribir. Y también tengo una parte de comunicación y no puedo evitar comunicarlo, ¿no? O sea, no puedo evitar de alguna manera compartirlo. A día de hoy ya sin mayor pretensión de compartirlo con la gente que ya me lee y que ya son como una mini familia para mí, ¿no? En la que hay mucha parte de mi familia y hay otra gente que no, pero como si no fuese ya en muchos sentidos. Y bueno, justamente cuando empecé con esto también estaba a la vez con un proyecto de novela y la novela se me hacía tremendamente frustrante, ¿no? Porque es un proceso súper largo, yo no tenía el tiempo para poder dedicárselo y había cosas como que necesitaba sacar, ¿sabes? Necesitaba escribir, necesitaba darle una forma, necesitaba quitarme esa idea de la cabeza y pasar a lo siguiente. Y entonces surgió el proyecto de newsletter, porque es verdad que en Instagram no funciona ni para mí escribirlo, ni para que la gente lo lea, ni para guardártelo, porque una de las cosas que me preocupaban era qué pasa si de repente me cancelan la cuenta de Instagram, ¿no? O sea, pierdo todo esto que he escrito de aquí. Y nada, en ese momento yo creo que no estaba todavía no se utilizaba mucho Substack, de hecho se utilizaban otras newsletters, pero para mí era muy fácil, es que era como casi un blogspot de la vieja era, pero con la parte de emails, y fue por facilidad.
porque me resultó muy fácil montarme la página, empecé a escribir, me puse, bueno, pues lo hago cada 2 semanas, luego con esta estructura, aparte yo como vengo también del trabajar en comunicación, pues sabía que tener una estructura en la newsletter me iba a ayudar a, pues eso, pues darle forma y que saliese, ¿no? Y en ese momento yo además tenía un club de escritura, monté un club de escritura porque yo siempre había sido una lectora solitaria y cuando descubrí los clubs de lectura dije, uff, no hace falta estar tan sola para leer, ¿no? Puedes compartir parte de esto. Y me pareció fascinante y dije, bueno, voy a intentar hacer lo mismo con escritura. Entonces monté un club en Telegram, que había 80 personas, al principio yo hacía retos, venga, vamos a escribir de esto, y de repente era como que la escritura tampoco tenía por qué ser tan solitaria como hasta ese momento me parecía a mí. Entonces empezó la newsletter con una parte que era yo escribiendo mi artículo, que es lo que ahora a día de hoy sigue siendo. Había una parte que era, vale, ¿qué pasa con esto de escribir, no? Reflexiones, situaciones, frustraciones sobre qué pasa cuando estás escribiendo o intentando escribir una novela. Y después había un monólogo, que era yo grabada en audio, pues 5 minutos hablando de algún libro que hubiese leído. Y nada, y después con el tiempo ya no era cada 2 semanas, ya era cada mes, ya no tenía nada de eso, solamente tenía la parte de escritura y a día de hoy simplemente es cada vez que puedo, cada domingo que puedo, pues escribir una pequeña cosa en la que voy jugando mucho, aprovecho para, pues eso, pues a veces hacer cosas de ficción, a veces cosas, historias entrelazadas, a veces pruebo una voz narrativa que no he utilizado nunca y digo, bueno, vamos a ver cómo funciona en una newsletter y vamos a ver cómo se da esto, ¿no? Y bueno, pruebo, juego y me divierto. A día de hoy ese es mi laboratorio de escritura. ¿Y qué tiene la newsletter que no tiene otra red social? Es decir, es evidente que bueno, lo recibes en el correo electrónico, pero ni siquiera no estoy 100% seguro de que sea de verdad el motivo por el que la gente nos lee, ¿no? A los que escribimos newsletters, sino más bien en la propia plataforma, ¿no? ¿Qué tiene para ti, no solo como escritora de newsletters, sino también como una persona, una profesional del mundo de la comunicación y del marketing y demás, que tiene este formato, este tipo de contenido que no tienen otras redes sociales? No sé si la conexión con el lector, con el escritor, si tú lo percibes ahí como esa línea entre el que te lee y tú como mucho más poderosa o no sé, ¿qué percibes tú? Yo creo que primero hay una parte de algoritmo que se salta, que es que el correo te llega en el momento en el que te lo decide el escritor enviártelo, ¿no? Yo tengo el domingo a las 7:30 de la tarde, ¿no? Y la gente que más o menos me lee, hay gente que el domingo pues abre el correo por la tarde para ver si le ha llegado o no le ha llegado. Pero vale, a mí no me sigue mucha gente. Pero por ejemplo, a Jesús Terrés, que creo que también le tuviste en el podcast, Sí. la gente sabe que se levanta el sábado por la mañana y tiene el artículo de Jesús Terrés en su correo, ¿no? Y ya es como casi empieza a formar parte del hábito. Y entonces cuando ella conectas de esa manera con el escritor, ya se formulan las cosas de otra manera. Hay como una especie de eso, de que ya no dependes de que cuándo te va a enseñar Instagram, por ejemplo, este artículo o Twitter, porque no dependes del algoritmo de otros. Después está el tema de que la comunidad que haces, tú te la puedes llevar a otra plataforma, digamos. Si tú decides dejar de estar en Substack, te puedes bajar la gente que te ha dado su correo y exportarla a otro sitio, con lo cual tu comunidad en sí no la pierdes. O sea, hay un poco de independencia. Esto es a nivel un poco de la parte más técnica, ¿no? De esto, de por qué creo que funciona. Y después yo creo que tema de tiempos. Es verdad que hay ahora gente que o sea, yo la gente generalmente me suele leer en el correo y de hecho me contestan a través del correo, ¿no? Muy poca gente da like o incluso comenta dentro de lo que es el artículo, pero mucha gente me responde cuando termina de leer con un email y bueno, realmente hay gente que me escribe todos los domingos después de leerla, ¿no? Porque al final el correo que te llega no es una cosa que desaparece. Tú en Instagram entras y lo ves, si tienes suerte lo ves en el momento en el que quiere esta persona que te llegue, pero después si no lo puedes leer en ese momento y tienes que marcharte o tienes que no sé qué, ya después para que vuelvas aquí tienes que como tú acordarte. Pero yo creo que en el correo te lo va dejando ahí y que también es como más sencillo que lo lean. Pero después también creo que hay personas a las que si tú llegas a una persona en un momento,
el ciclo y la experiencia de usuario, un poco como yo trabajo como en comunicación, ¿no? De en qué momento llegan y hacia dónde van y el punto de contacto, es muy, muy difícil de medir. ¿Cuánta gente ha llegado a mi newsletter por Instagram o realmente ha llegado a Instagram por mi newsletter, como en tu caso que es al revés, cuando normalmente suele ser más la gente me conoce en Instagram y después leen pausa? En tu caso ha sido al revés, pero es una cosa que me sorprende para bien, ¿no? Pero que es extraño, porque sí que es verdad que como no funcionan los algoritmos, en Substack no tienes mucha opción de crecer por la plataforma, ¿no? Tienen que llegar a ti a través de otros canales, probablemente. O de gente que lo comparte, o de gente que te invita. Pero crecer en la propia plataforma, solo estando en esa plataforma, creo que es difícil. Fíjate, esa era una de las preguntas que, bueno, de las ideas que quería tratar contigo, porque yo tenía bueno, tenía no la sensación, lo tenía totalmente comprobado. Por ejemplo, en Twitter, todo lo que enlace a, bueno, vamos a generalizar plataformas externas, lo penaliza, pero creo que directamente Substack es que ni siquiera te previsualiza el enlace. Creo que esto viene de una antigua competencia porque Twitter intentó lanzar antes de toda esta vorágine de Elon Musk, o bueno, o incluso cuando no sé si antes de que la comprase o de forma paralela, pero hubo ahí un intento de Twitter de hacer una newsletter, una especie de Substack parecido, y creo que de ahí que viene aquello. Y me sorprende eso que dices de que en la plataforma no termina de verse un crecimiento. No sé si lo tienes comprobado o es más una sensación. No, es más, o sea, esto es una experiencia completamente personal, ¿eh? Que yo tampoco le dedico mucho tiempo. Yo, sinceramente, o sea, no escribo con el objetivo de llegar a nadie, ¿sabes? O sea, yo escribo más porque es eso, porque lo necesito, porque me gusta, porque lo disfruto, porque está ahí y porque para mí también es como un recopilatorio, es como tener un recopilatorio de, yo soy un poco organizada de mis cosas, entonces lo tengo ahí y bueno, pues ya lo voy teniendo, ¿no? Pero no hago como un esfuerzo por llegar a más gente más allá de las cosas que me salen ya naturales, porque bueno, si Instagram lo utilizo mucho de forma personal, entonces pues también lo voy subiendo ahí y demás. Entonces solamente puedo hablar por mi experiencia. En mi caso, ya te digo, la gente que llega a pausa suele ser porque me siguen en Instagram, porque les llega por el algoritmo y en algún momento yo comparto, oye, pues este domingo, tampoco soy muy pesada, intento evitarlo, porque también tengo ahí a mucha gente que no me sigue por eso y es como, no seas turras, porque mis amigos no tienen la culpa de que yo esté con estas cosas, entonces solamente son los domingos. Pero en mi caso particular, la propia plataforma no me ha hecho llegar a más público, la verdad. Y no, en Twitter tampoco utilizo mucho Twitter, la verdad. Pero sí que sé que capa totalmente los links de Substack, lo hace desde hace un tiempo, sobre todo cuando intentaron lanzar creo que fue el Twitter Blue, que tenían que pagar para publicar las cosas largas y demás. Entonces sí que se hacía un poco de competencia, o así lo entendían ellos. Y estas cosas de los grandes. Pero es que yo, como todo eso me da tantísima pereza, si es que yo escribo por otras cosas, ¿sabes? Y busco otras cosas en eso. Entonces, para mí es más interesante que 5 personas, para mí, ¿eh? Y es perfectamente válido lo de los demás. Lo que pasa es que al final yo después al día siguiente me tengo que levantar y tengo que trabajar en la agencia y ya me he olvidado de lo que he escrito el domingo, ¿no? No tengo margen para seguir dándole eh, pues cabida a esto. Pero tener 5 conversaciones pequeñitas con personas que te van contestando, que te van diciendo, pues a mí esta es la que más me ha gustado. Hay una cosa que me hace mucha gracia, que es la gente cuando te dice, esta es la que más me ha gustado de todas las que me has mandado. Y siempre son cosas distintas, ¿no? O sea, no hay de repente una que le gusta a todo el mundo, ¿no? Es como, a unos les gustan unas, a otros les gustan otras, y eso es lo que me parece más interesante, esa conversación que se genera también a través de estas pequeñas piezas. ¿Haces prospección de qué tipo de contenido tienes que ir publicando? Libre albedrío. Es totalmente libre. De hecho, yo no sé de qué voy a escribir. A veces tengo el título, porque digo, esta frase me gusta y va y me relaciona con este tema del que quiero hablar, y entonces a veces tengo el título. Pero muchas veces no tengo ni eso. Muchas veces es, bueno, hoy voy a escribir de algo y es un poco lo que venga.
Esto es lo que hago con la newsletter, ¿eh? Cuando estaba intentando con la novela era mucho más metódica. Pero en este caso es que como es totalmente diversión absoluta y disfrute máximo, me lo tomo como un parque de juegos. Y es así. Bueno, pues hoy, ¿de qué escribimos? Y a veces las ideas surgen de que no tengo ni idea de qué escribir, pues escribo de eso y por ahí empiezo y a dónde me lleva. Bueno, siempre te quedará la ocasión de recopilar los artículos y convertirlos en un libro. Seguro que no se te había ocurrido, ¿no? No, no, o sea, hay gente que me dice, cuando llegues a 100, pero bueno, es que creo que me daría mucha vergüenza, ¿sabes? Cuando llegas a 100 y leyese la número 3, diría, esta no se puede publicar, ¿no? Esto no es publicable, ¿no? Pero bueno, no sé, de momento están ahí y, y ya está, no pasa nada. Ya veremos qué pasa con la vida. No digo nunca, nunca jamás, pero no está entre mis planes ahora tampoco esa parte. ¿Y qué técnicas tú que eres profesional del tema, qué técnicas de marketing y branding has aplicado en la newsletter para impulsarla? Pues mira, yo trabajo en una agencia de branding que se llama Soluble ¿Mm? y la filosofía de Soluble parte de que las marcas tienen que parecerse a lo que son. Es decir, no tienes que intentar ser otra cosa que no eres, sino que es partir de la autenticidad, ¿no? Y de la autenticidad parte todo lo que es las narrativas de marca que hacemos, las identidades visuales que las acompañan tienen que reflejar también eso. Un poco el objetivo es que nuestros clientes, cuando se ven cuando ven lo que les hacemos, después del trabajo, ¿no? Digan, estos somos nosotros, ¿no? Y hasta ahora no habíamos sido capaces de ponernos así de claros, ¿no? Pero que se vean como muy transparentes. Entonces, de hecho, muchas veces me escriben muchas veces no, pero a ver, esto es muy de influencer, y yo no soy influencer, pero alguna vez me escriben, pues, gente que está empezando con sus Instagrams o sus cuentas de Instagram de libros y me dicen, ¿cómo hago para crecer? ¿Cómo hago para esto? Y yo siempre les digo lo mismo, ser tú mismo, porque te tiene que gustar, o sea, tienes que escribir lo que te vaya a gustar y escribir lo que te sale de dentro y lo que es puramente tuyo. Porque si intentas hacer algo porque está de moda, porque va a funcionar, porque va no sé qué, es que te vas a agotar. Y yo, si estuviese pensando en los resultados, por mucho que me hayas dicho esto de que tengo muchos lectores, y que bueno, que claro, eso siempre son datos dependiendo de la perspectiva, pero no considero que sea, que a nivel, no sé, que si fuese como un objetivo que buscase un rédito o X, eh, fuese a seguir haciéndolo 2 años después, ¿no? Con lo conseguido. Parte de otro lugar, parte del me gusta, me lo disfruto, es lo que yo quiero escribir en cada domingo que me siento, pues igual a los 3 domingos me arrepiento, ¿no? Pero ese domingo es lo que quiero escribir y es lo que me sale de dentro y como lo quiero hacer. Y yo creo que esa es para mí la clave del éxito. Creo que Milena funciona por eso, creo que muchos de los autores que tengo sobre la mesa funcionan por eso. Por ejemplo, tengo aquí delante a Juan Gómez Bárcena. Pues Juan Gómez Bárcena, con amor, porque le aprecio muchísimo, pero es un friki, ¿sabes? Es un friki y ha estado muchos libros escribiendo sus friqueces, ¿no? Y ahora está recogiendo muchos resultados de esto. Ahora ya está con Sisbarral, etcétera, y muchísimos premios, pero, pero porque realmente estaba escribiendo lo que a él le pedía el cuerpo escribir, ¿no? Si no, no hubiese sido capaz de mantener, o sea, no creo que hubiese pensado él, voy a seguir escribiendo de esta manera este tipo de libros porque así voy a conseguir ganar premios en el año 2023, ¿no? O sea, no creo que ese fuese el funcionamiento. Pero se siguió y lo importante es la constancia, la autenticidad, que a ti te guste y te estés disfrutando en lo que estás haciendo para que puedas hacer disfrutar a otros y a partir de ese disfrute mutuo conectar con la gente. No sé si te sirve como respuesta. Me sirve, claro que me sirve. ¿Qué falta de autenticidad que hablabas antes, ¿no? ¿Dónde detectas tú esa falta de autenticidad en el marketing en general literario y en la parte de branding? Porque es un tema que es muy discutido. Muchas veces hablando con invitados al podcast, todos, bueno, no todos, pero sí que muchos mencionan
que bueno, la literatura es un campo, es un sector que el marketing tiene mucho trabajo por delante porque es difícil hacer a veces atractiva la práctica de la lectura para gente que no está habituada al libro, a coger un libro, a tener un libro entre las manos todos los días, ¿no? ¿Cómo ves tú como profesional del marketing y del branding este problema? Bueno, es que, claro, o sea, para mí la lectura no es un producto. Entonces, para mí el principal problema parte de intentar convertir algo que no es un producto en un producto. Porque yo creo que hay ciertos libros a los que llegas y los disfrutas después de haber leído muchos otros libros antes, ¿no? Que es difícil de repente coger y que el primer libro que leas sea, no sé, pues justamente En busca del tiempo perdido y disfrutes En busca del tiempo perdido. Pues no, pues tienes que pasar primero por cosas más pegadas a ti, ¿no? Y la lectura también es mucho un hábito. O sea, yo sí que leo un montón y ya puedo como leer muchas cosas, pero si a mí me hubiesen puesto a los 22, pues algunos de los libros que leo ahora, pues seguramente no hubiese abandonado, ¿no? Entonces, para mí lo primero es eso, entender que hay lecturas que pueden ser más un producto de entretenimiento, que ya tienen sus formatos y que efectivamente funcionan en el marketing, con el marketing que les están dando, porque hay casos que sí que funcionan y que funcionan así. Y hay otra parte que si yo fuese, no sé, si me quieren contratar para llevar el marketing de estas Venga. empresas, ¿no? Pero si yo fuese la que hiciese este tipo de cosas, pues las haría partiendo desde otro lugar, saliéndote de la caja y no intentando dar técnicas de producto, algo que en sí no lo es, ¿no? Que es más una experiencia y que es más un hábito y que es más algo que tienes que ir poco a poco. Meterte más en clubs de lectura, o sea, están muy cercanos a las librerías, pero creo que deberían estar más, porque están muy cercanos a las librerías de las grandes ciudades y hay mucha lectura y mucho movimiento en librerías más pequeñas, incluso simplemente en el Extrarradio de Madrid. Hay un montón de librerías que hacen cosas increíbles por la comunidad en la que están. Pues echarle un poco más la mano a esa gente, ¿no? Meterse ahí, aprovechar ese vacío que tienen de muchas veces abandono, ese tipo de librerías. Y bueno, yo creo que sí que está cambiando un poco con el tema de las redes sociales, esta parte del marketing, ¿no? Que nos guste o no, nos gusten más los libros que promueven o menos, o estés más en la línea de que haya gente que ponga caras y no hable para explicar qué le ha parecido un libro, ¿no? De estos tags que se hacen en TikTok y demás. Yo creo que las redes sociales sí que están ayudando a promulgar mucho el hábito de la lectura. Pero por eso, porque se acercan a la gente que es como ellos y que leen cosas que les son accesibles. Y esa gente ya leerá en 5 o en 10 años otro tipo de libros, porque se cansarán de leer siempre lo mismo, ¿no? Como nos pasó a todos. Pero claro, no podemos intentar ir directamente a, bueno, que lean los buenos libros, los que, etcétera. Y pues es que hay muchísimos libros, muchísimos. Se hacen una barbaridad de libros. Cada semana salen o sea, es que es bárbaro, ¿no? La cantidad de novedades que hay cada semana. Entonces, bueno, pues es un océano rojo también. También es verdad que tienes razón, ¿no? Al haber tantísima oferta es complicado centrar el tiro en una campaña de marketing, en un trabajo de comunicación de verdad efectivo en ese sentido, ¿no? Pues esta semana hemos lanzado vamos a colocarlo de 3 entrevistas y 4 artículos y ya estoy pensando en el que el lunes tengo que lanzar otro y el martes otro y no quizás sea un poco el problema también. Sí, pero por ejemplo, hablando de Marta Jiménez Serrano, que también estuvo aquí en el Sí. podcast, este verano, no su último libro, No todo el mundo, sino el anterior, Los hombres propios, volvió a la lista de los más vendidos porque lo empezaron a sacar en TikTok. Y Marta hizo una promoción brutal, tanto de Los hombres propios como de todo el mundo. Bueno, estuvo en todos los periódicos, en todos los programas, ella también sale en la televisión, muchísimo en Instagram, pero de repente el libro anterior empezó a estar de los más vendidos y era porque pues había empezado a viralizar en TikTok. Un par de gente que leía libros, lo leyó, dijo que les había encantado, que les había fascinado, que si la abuela, que si no sé qué, y volvió ahí. La abuela de filming.
No, no la abuela de Filming, era O del libro sea, la abuela. anterior. La abuela, bueno, no voy a decir nada por Sí, si sí, es te verdad. haces La abuela spoiler. de. Sí, lo tengo en la punta de la lengua. El nombre Del. complicado. Sí, bueno, no me acuerdo ahora mismo, pero sí, 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 sí. Buen libro este de Marta Jiménez Serrano. Ella es una escritora. Ya enseguida le tocará publicar, ¿no? Tendrá algo ya a Bueno, punto. no vamos a meter presión. No No, vamos a por meter supuesto. presión porque Pero no. esto puede estar escuchándolo alguien en 2028, así que también es verdad que, Sí, bueno, puede ser, puede ser. que Pero quizás bueno, están sí, yo pensando en creo el que yo tengo siguiente, el ganas siguiente. de leer más cosas de Marta. El problema con Marta es que la espero mucho tiempo y después me lo bebo enseguida porque encima escribe de esa manera que es tan fácil de leer que no lo sueltas hasta que te lo terminas. Pero sí. Bueno, a ver, no sé qué hará. Si hará lo mismo que. Creo que no, me pareció por ahí leer que estaba haciendo algo más largo. Pero bueno, es verdad que sus libros son de fin de semana. De leer casi que compulsivamente, porque encadenas un relato con otro, es verdad. Total. Marta, estamos ya llegando al final del podcast y bueno, no quiero pasar la ocasión de hacerte las preguntas tipo test que hacemos en todos los episodios. Y bueno, quería comenzar preguntándote que si pudieras ser un personaje literario por un día, ¿quién elegirías ser? ¿Y por qué? Mm, no me las he preparado lo suficiente para Esa ser era la eso. idea. No me las he preparado lo suficiente para ser un personaje literario. Bueno, me voy a poner súper dramática, ¿no? Pero yo soy súper dramática, así que no pasa nada. Venimos Perfecto. aquí con la autenticidad. Pues me gustaría ser la Laura de La Tregua de Benedetti. Bueno, no sé si puedo hacer spoiler. Aviso spoiler y a partir de aquí que pare quien tenga que Aviso parar. spoiler. Bueno, La Tregua es un libro en el que un hombre ya a punto de jubilarse en una oficina como súper, cuando su vida ya es como súper siesa, pues se enamora, ¿no? Y se enamora de Laura y entonces poquito a poco, pues al principio, bueno, es como esa fase de repente la vida me da una tregua, ¿no? Y de repente parece que vuelvo a estar vivo, ¿no? Y pasa algo bastante dramático al final del libro. Y lo más interesante es que Mario Benedetti dejó entre sus poemas, o sea, al final del libro ocurre algo súper dramático y ellos no se despiden. Entonces nos quedamos con ese hombre que durante un tiempo ha tenido una tregua de que la vida dejó de ser esto, pero fue una tregua simplemente, porque después la vida vuelve a ser otra vez lo que había sido hasta antes de conocer a Laura. Y Mario Benedetti dejó un poema, entre los muchos de sus poemas a los que yo llegué leyendo otras cosas y que dije, "Oh, ¿cómo es posible?", en el que está la respuesta de Laura, ¿no? Y mira, se me pone la piel de gallina volviendo a recordar cuando encontré ese poema y tal. Entonces yo regalo mucho este libro y cuando la gente lo ha terminado de leer le digo, tengo una sorpresa para ti. Porque sé que están en ese momento de estar compungidos, de decir, pero por favor, ¿qué ha pasado? ¿Qué terrible? Y se llama Última noción de Laura, el poema. Y es la respuesta de ella. Y es maravilloso. Entonces, me gustaría ser ese amor estupendo, y aunque dure poco, increíble, y tener unas palabras tan bellas como las que tiene Laura para el protagonista de la trama. Y si pudieras entrevistar a un personaje literario, ¿a Esto quién lo tengo sería? clarísimo. Gloria Fuertes. ¿Por qué? Aparte de Porque porque te encanta, seguro. Porque me encanta, porque me parece maravillosa, porque creo que es la divertidísima, con sus luces y sus sombras, por supuesto, y porque me fascinaba, o sea, me fascina la forma que tenía ella de ver la vida, ¿no? Y de cómo lo convertía también todo como en ese tipo no sé, de ¿Cuál es tu mediojuegos. Le está poniendo las cosas muy crudas, pero parece que te lo está diciendo como medio de broma, ¿no? cuál es tu texto, tu libro favorito de Gloria Fuertes? Bueno, ahora mismo los que está sacando Blacky Books, las ediciones que está sacando Blacky Books, además con prólogos de Julia Viejo increíbles, me gustan muchísimo todos, pero es verdad que, una vez más, asumiendo mi autenticidad de persona dramática e intensa, el de Lo que pasa es que te quiero me parece un imprescindible. Muy bien. Y si pudieras escribir una biografía de alguien que no sea Gloria Fuertes,
¿De quién sería? De Natalia Ginsburg. ¿Por qué? Porque me parece también una intelectual del siglo XX, que a pesar de que estuvo muy rodeada de otros hombres que sí que han pasado a la historia como intelectuales, ella, pues como su forma de escribir y su forma de entender lo que estaba pasando en la vida era desde otra perspectiva, no desde el contar historias, creo que pasó desapercibida, pero sí, me encantaría pasarme 3 años en Italia documentándome sobre Natalia Ginsburg y acabar haciendo una biografía de ella. Podría ser un buen sueño. Un libro del barco de vapor. Ay, pues el del fraile Perico. Fray Perico y su borrico. Ese, ese. ¿Lo has leído también? No me acuerdo, la verdad. Del barco de vapor me acuerdo de dos ahora mismo, de los que yo, o tres, de haber leído, pero no me acuerdo de muchos. También tengo ese y tengo uno que no me acuerdo cómo se llamaba, porque de hecho este lo perdí, pero era uno que me generó mogollón. Fue uno de los primeros libros que me generaron angustia, que era de una niña que llovía mucho y mentía. Y estaba como muy bien descrita, me parece. O sea, tengo muy grabada la sensación de yo estar angustiada por la mentira de esa niña cuando realmente no me estaba pasando a mí, no era yo la que mentía, sino que lo estaba leyendo, ¿no? Pero sí. Barco de Vapor tenía grandes libros. Sí, es verdad. ¿Y qué libro te, digamos que te dio te abrió la puerta, o fue la llave, o fue la bisagra entre la Marta niña o la Marta adulta? Ese libro ya que, bueno, que descubriste que la literatura iba más allá de las aventuras y de los típicos libros de niños o de jóvenes. Mm, Pues seguramente, es que no me gusta nada ser este topicazo, ¿eh? Pero Bueno, seguramente el mío puede ser el Código Da Vinci, no te preocupes. yo creo que Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Mira, se me había olvidado, es verdad. Ese lo leí antes. Ese fue un antes y un después. Bueno, también es verdad que lo leí por obligación del instituto, bueno, o del colegio, pero sí, para mí fue un antes y un después, yo creo. Creo que yo leí una edición muy vieja, muy antigua, medio rota, que había en casa de mis abuelos, creo. Sí, 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 es verdad. Ese se me había a mí olvidado. Es que Ese soy lo un leí también topicazo. siendo En joven. esta respuesta soy sin Joder, problema. me has recordado a mí un libro que cuando te he hecho la pregunta estaba intentando yo responderla yo solo y me he acordado del Código Da Vinci, pero no puede ser, no puede ser. El Código Da Vinci era yo más mayor. ¿Qué libro crees que... Esta pregunta es un poco pedante, luego hay gente que no sabe qué responder, pero ¿qué libro crees que te ha cambiado la vida? Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Por irme a uno reciente, porque mi vida me la cambia muy a menudo, pero La Escuela del Alma de Josep Esquirol, Josep Esquirol se llama, Josep María Esquirol, sí. La Escuela del Alma es uno de estos libros que te cambian la perspectiva de las cosas y que no las vuelves a ver igual. Lo recomiendo. ¿De qué va? Bueno, es un Sin hacer ensayo, destripes. él es filósofo y bueno, es más un tema sobre... Yo, por ejemplo, que trabajo en empresa y que se lleva mucho lo de leer libros de empresa, yo nunca leo libros de empresa, nunca leo libros de liderazgo, pero La Escuela del Alma me parece que es un libro que, sin ser un libro de liderazgo, desde la filosofía y desde el cómo acompañar a la gente o cómo incluso tú entender que cómo puedes aprender y enseñar, que en parte el liderazgo tiene ciertas partes de esto, que te puede dar ciertos tips. Y más allá de eso, que fue un poco como yo me acerqué al libro, como dije, bueno, pues voy a ver esto si me ayuda para llevar al equipo y para ser más útil para ellos, me descubrí que a mí misma me puso una perspectiva, o sea, puso palabras a cosas que me parecían como súper obvias, ¿no? Como por ejemplo, hay un momento en el que dice que para ser bueno no hace falta hacer nada. Es suficiente con no hacer el mal, ¿no? O sea, no hace falta hacer nada bueno para ser bueno. La bondad es suficiente con que no hagas el daño mal a nadie. Y bueno, no sé,
Ese es el último de los que me ha cambiado, pero me han cambiado la vida muchísimos. El propio También esto pasará, en su momento a mí me cambió. ¿Basta ya un poco de libros de liderazgo o no? ¿O todavía no hay suficientes? Basta ya, pero bastó ya el segundo que lanzaron, o sea, no, o sea, a mí Bien, bien, bien. para mí los libros de empresa, o sea, esto es horrible, ¿eh? Y aparte es que cuando yo doy formaciones, lo primero que me preguntan es, ¿hay algún libro que hable de esto? Yo digo, otra vez la pregunta en la que digo, ¿qué tal? Para mí basta ya de libros de liderazgo y de objetivos y de todo, pero bueno, sé Hay que demasiados líderes, ¿no? O intentos de líderes en el mundo ya. Todo el mundo habla de liderazgo, hasta las universidades hablan de liderazgo, eres el líder del mañana y bueno, no todo el mundo puede liderar, ¿eh? no, yo creo que hay una parte del liderazgo que es natural y evidentemente desde el, vale, tienes ciertas tendencias que te son favorables, puedes evidentemente aprender, mejorar, pero yo creo que para liderar, bueno, desde mi perspectiva, sin tener ni idea de nada, sin tener ningún título de ningún coach de liderazgo en ninguna parte, creo que para liderar hay que querer entender a las personas. O sea, no las entiendes leyéndote un libro en el que te dicen levántate a las 5 de la mañana, desayuna avena haciendo el pino y este tipo de cosas, poco a poco. Soy una hater de estas cosas, lo siento. No, una persona normal, completamente, alineada conmigo. ¿De qué libro te gustaría que se hiciera una muy buena película? Uf, 14 de abril de Paco Cerdá. Sería cara, ¿eh? Sería una película muy cara. Lo tengo aquí. No se ve, pero está aquí. Sí. Y no sé cómo se podría hacer una buena película de eso. Igual habría que llamar a Laura Hoffman para que fuese ella la que la dirigiese, que está haciendo documentales, películas maravillosas de tal, pero sería una delicia. Es el libro en película. O si no, Rewind de Juan De Tallón Juan Tallón. también podría ser una buena opción. Me encanta Juan Tallón, me vuelve loco. Desde que él tenía un blog que se llamaba Descartemos el revólver, hace, bueno, no sé si, bueno, muchos años, 15 años a lo mejor. Y tiene un librito muy, 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 muy chulo que se llama Manual de Fútbol, que es como un diccionario. Y bueno, con la retranca de Juan Tallón, la verdad que es divertidísimo. Es que yo también soy de Ourense, como él. Ah, sí, soy vecinos, entre Sí, comillas. más o menos, sí. Me encanta Juan Tallón, tengo muchas ganas de leer lo último que ha publicado, también lo último de Paco Cerdá, no sé si has tenido ocasión de No, leerlo, el de de Juan Tallón Presentes. lo he leído, el del mejor del mundo. El de Paco Cerdá no. Pero bueno, sí, también. Me encanta. Los dos. ¿Y qué tal el último de Juan Tallón? ¿Te ha gustado? Pues me ha gustado mucho porque una cosa muy interesante que tiene Juan Tallón es que es muy buen escritor en el sentido de que ya no solamente que escribe muy bien, sino que es muy bien escritor de decir, vale, cada novela que haga es distinta, ¿no? No se parece en nada a Rewind, no se parece en nada a obra maestra, pero a la vez es el libro que creo más él. Porque esta retranca que tiene en Instagram, en sus artículos, en tal, pues la lleva al libro, que yo creo que es una cosa que faltaba un poco en los libros anteriores, ¿no? Que estaban súper bien escritos y maravillosos, pero faltaba ese punto más ácido todavía de él. Y este lo tiene y a mí también me ha encantado, la verdad. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué es lo más absurdo en lo que crees? ¿El horóscopo de Esperanza Gracia? ¿Nos vale? Sí, a mí sí, a ti. A ver, ¿A ti creo te en lo vale, que... Marta? A mí me vale, sí, desde luego es lo más absurdo en lo que a veces creo y a lo que a veces me agarro y me aferro en plan, no, no, es que si el horóscopo ha dicho, si Esperanza Gracia me dice esto, es que todo va a ir bien, pero sí, a veces me aferro al horóscopo. Pues Marta, hasta aquí el episodio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti por la invitación, por esta charla interesante y bueno, pues aquí seguiremos hablando de lecturas y compartiendo estas cosas que nos apasionan. Muy bien. Como siempre, todos los libros que hemos mencionado, o si no todos, casi todos, no sé si me ha escapado alguno, estarán en la descripción del episodio para que quien quiera seguir alguna de las recomendaciones de Marta, que las pueda seguir. Marta, gracias. Nos Un placer. leemos en Substack y en donde tú escribas. Genial. Venga, muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias.